Hola, buenas noches. ¿Me escuchan por ahí? Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, vamos a ir compartiendo la pantalla, ¿ya? Ok, Porque es una clase, bueno, es una hora compleja, en realidad. Así que vamos a tratar de empezar a tiempo. Ahí pueden ver la presentación. sí, doctora, sí se ve. Perfecto. A ver, yo sé que ustedes graban la clase, yo sé que lo van a tener todo registrado. Así que voy a empezar de verdad 9:30 en punto porque me imagino que algunos todavía no salen del seminario y me imagino también que a algunos por la hora se les hace un poco difícil conectarse, ¿ya? Y también para poder terminar a la hora adecuada, ¿ok? Bien. A ver, chicos, buenas noches con todos para los que se están conectando. Eh, yo soy la doctora Lucía García, médico intensivista del Hospital Rebagliati. El día de hoy vamos a comenzar vamos a continuar las clases teóricas con el tema de reanimación cardiopulmonar básica, ¿ok? Ya posteriormente se desarrollará con el doctor Serna el tema de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero es muy importante que tomen en cuenta algunos aspectos de esta clase y sobre todo porque también abarcaremos un poco cuál fue el cambio que surge dentro de la reanimación cardiopulmonar durante la época de COVID, ¿ok? Bien, siempre me gusta compartir con todos ustedes la información de dónde la obtengo y de dónde pueden ustedes revisar el tema. Definitivamente cuando tengan un poquito más de tiempo, es importante que no solamente se sigan capacitando en esta materia de reanimación cardiopulmonar, sino que independientemente de las capacitaciones que tienen una certificación por la American Heart, puedan seguir revisando las guías que se actualizan cada 2 o 3 años, ¿ok? Digamos, estos cursos que se llevan de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada y que son validadas por la American Heart, también tienen una vigencia de 3 años, perdón, ¿ok? Entonces es importante que independientemente de la actividad en la que se vayan a desempeñar a lo largo de sus carreras o la especialidad que vayan a seguir, muchas veces vamos a trabajar en emergencias o vamos a trabajar en áreas críticas o en hospitales generales y este tipo de capacitación con una certificación te permiten mejorar algunos aspectos en lo que corresponde a reanimación cardiopulmonar, que obviamente a lo largo de los años ha ido creciendo bastante porque se estudian los resultados, ¿no? Y en base a los resultados hemos obtenido algunos datos interesantes a lo largo de los años, ¿no? Las guías que voy a exponer básicamente son las del American Heart, la actualizada que es la del 2019, ¿ok? Ya debe estar por salir de repente otra actualización más. Hay algunos artículos de revisión un poco más actuales incluso, sin embargo, como guía o como tal y que puede ser comparada incluso con la guía europea, está esta, ¿ok? Esta también fue una actualización de la guía 2015 que básicamente no difería mucho, pero algunos detalles han resaltado más que otros, ¿ok? Es muy importante que nosotros, para poder empezar a manejar a un paciente en este estado y a realizar una reanimación cardiopulmonar, es muy importante que primero definamos qué es una parada cardiorrespiratoria o también llamado paro cardiorrespiratorio.
se define entonces como una situación clínica, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que uno debe examinar al paciente, ¿ok? De forma rápida, de forma precisa, que nos permita llegar al diagnóstico más adecuado, sin esperar laboratorios, traslados, etc. Eso obviamente jugaría en contra. Y entonces es una situación clínica que cursa con interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Y entonces van a haber algunas características que nosotros vamos a tener que valorar en un tiempo muy, muy corto para diagnosticar o sospechar, tener alta sospecha de este diagnóstico en un paciente. Ahora, obviamente, ante la sospecha de que un paciente esté en parada cardíaca o parada cardiorrespiratoria, nosotros, y lo vamos a seguir viendo más adelante, debemos valorar 3 cosas, ¿no? Debemos valorar estado de conciencia, presencia de pulso y respiración del paciente, ¿ok? Esos 3 aspectos nosotros deberíamos evaluarlos en 10 segundos. Si en 10 segundos hay ausencia de estos 3 signos, ¿ok? Entonces estamos ante una parada cardíaca o parada cardiorrespiratoria. Y obviamente, cuando nosotros detectamos clínicamente esta situación, debemos rápidamente también pensar en qué lo está causando. Y para eso no debemos olvidar este cuadro, las causas más comunes y potencialmente reversibles del periodo periparada o de la parada cardiorrespiratoria como tal. Y entonces se han hecho o se han presentado de forma didáctica como para que ustedes no se olviden de estos términos o de estas causas. Tenemos una clasificación de causas que empiezan con H y una clasificación de causas que empiezan con T. Con H tenemos hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones, o sea, paciente con acidosis, acidemia en el AGA, ya sea acidosis respiratoria o acidosis metabólica o acidosis mixta, hipo o hipercalemia, ¿ok? E hipotermia, ¿ok? Es bastante sencilla. Y cuando hablamos de hipovolemia, muchas veces también podemos darle, digamos, como una segunda nominación, el shock, ¿no? Ahora, con respecto a las causas que comienzan con la letra T, o que al menos tienen una T en su nominación, tenemos el neumotórax a tensión, ¿ok? El taponamiento cardíaco, las toxinas o fármacos o intoxicación por sustancias desconocidas y las trombosis, tanto el tromboembolismo pulmonar como la trombosis coronaria, ¿ok? Y entonces aquí es esta lista precisamente las que ustedes no deberían olvidar jamás. ¿Por qué? Porque apenas ustedes detectan parada cardiorrespiratoria, lo más correcto es que piensen en revertir la causa. Si no, no hay otra forma de, digamos, disminuir el tiempo y el riesgo de mortalidad en el paciente. Entonces, para nosotros iniciar el manejo de una parada cardiorrespiratoria es importante manejar un sistema, ¿ok? No es tan sencillo como simplemente querer ayudar a un paciente o tener los ánimos de ayudarlo, sino que hay que seguir ciertas pautas para que nuestro accionar sea efectivo, ¿ok? El entusiasmo y las ganas son muy válidos, pero hay que hacer las cosas de la forma más correcta. Y entonces aquí existe un componente de sistema de atención o una cadena de componentes que conforman un sistema de atención. Para ello nosotros vamos a dividir esa cadena de supervivencia tanto en el ámbito intrahospitalario como en el extrahospitalario. En el intrahospitalario, la cadena de supervivencia, digamos, es un poco más sencilla de manejar porque generalmente las paradas cardiorrespiratorias son supervisadas, ¿ok? Se supone que el paciente está siendo vigilado, se están tomando medidas preventivas. Sin embargo, ante el reconocimiento de una parada cardiorrespiratoria, se debe activar el sistema de respuesta a emergencias. Y parte de la activación de ese sistema de respuesta a emergencias es pedir ayuda. Nunca pretendan o nunca piensen que van a poder realizar una buena reanimación cardiopulmonar estando solos. Y entonces, después de pedir ayuda, lo inmediato que debemos iniciar es
la maniobra propiamente de reanimación cardiopulmonar, que se caracteriza básicamente por un buen masaje cardíaco, ¿ok? O compresiones torácicas. Luego, tratar de acceder al equipo de desfibrilación, coche de paro, desfibrilador, como ya lo hemos conocido en las prácticas, y finalmente proporcionar el soporte vital avanzado, como lo vamos a ver en la siguiente clase, y obviamente los cuidados necesarios en una unidad de cuidados intensivos que deben manejar todo paciente post parada cardíaca, ¿ok? Entonces, eso sería en el contexto intrahospitalario. En el contexto extrahospitalario varía un poco, porque no está siendo supervisado el paciente, es una persona que de pronto estaba caminando, que de pronto estaba haciendo alguna actividad y colapsa, cae, ¿no? Pierde conciencia, pierde pulso y la respiración es ineficiente. Entonces, ante este reconocimiento en menos de 10 segundos, recalco que son 10 segundos, y es por eso que estas maniobras de reconocimiento se deben hacer en simultáneo, ahora lo vamos a ver en un video, debemos activar el sistema o la cadena de supervivencia. ¿Cómo se activa? Pidiendo ayuda. Llamas a alguien que está a tu costado, que vaya a llamar a una ambulancia, que llame por teléfono al SAMU, que llame por teléfono a cualquier sistema de activación de salud, ¿ok? E inmediatamente, ¿ok? Inicias maniobra de reanimación cardiopulmonar, que a la cabeza está dirigida por las compresiones torácicas. Entonces, uno va a continuar estas maniobras hasta que tengas la capacidad o tengas la oportunidad de tener un desfibrilador a la mano, que te lo traiga. Muchas veces esto ocurre en un aeropuerto, en un centro comercial, y por lo general en estos grandes espacios que obviamente por lo general tienen apoyo de ambulancias en los exteriores o tienen un personal de salud capacitado en el mismo centro, en el mismo aeropuerto. Entonces ellos tendrían, una vez que uno ha pedido ayuda, se activa de tal forma el sistema para que esas personas o este personal te traiga un desfibrilador automático externo para que pueda detectar si es que hay algún tipo de ritmo desfibrilable. Una vez que ocurre esto, obviamente se espera de repente al personal que pueda ya trasladar al paciente, ¿ok? Y obviamente llegaría al hospital para recibir cuidados avanzados, soporte crítico en una unidad crítica, ¿ok? Entonces, fíjense que hay muchos puntos que coinciden, pero por sobre todas las cosas, hay dos muy, muy importantes. Es pedir ayuda y es iniciar la reanimación cardiopulmonar con compresiones torácicas. Entonces, la guía americana en cardiología sobre reanimación cardiopulmonar nos habla sobre un RCP de calidad, ¿ok? En Estados Unidos o en una cultura un poco diferente a la nuestra, estas guías obviamente están orientadas no solo al personal de salud, sino también a los operadores de la comunidad, a los que llaman ellos reanimadores legos. Quiere decir que son personas que no pertenecen al ámbito de la salud, pero que podrían potencialmente estar entrenadas para reanimar a un paciente o a una persona que colapsa en calle. Entonces, obviamente, el algoritmo a aplicar por un reanimador LEGO es el mismo que se aplica en cualquier adulto que sufre una parada cardiorrespiratoria y que también lo podría aplicar un personal de salud, porque todo empieza desde pedir ayuda, reconocer el cuadro, pedir ayuda y el poder iniciar las compresiones torácicas. Y entonces, obviamente, los reanimadores deben activar ese sistema de respuesta a emergencia en lo posible sin alejarse de la víctima. Usos de teléfonos, ya ellos están, digamos, capacitados. En el extranjero mucho se capacita a las comunidades para estar atentas a este tipo de situaciones. Y la secuencia que recomiendan, tanto para los reanimadores LEGO como para el personal de salud, es iniciar el CAB. El CAB precisamente es las compresiones torácicas, la tensión de la vía aérea después y luego asegurarnos una buena ventilación. La cantidad de compresiones torácicas que se deben hacer son 30 compresiones y luego se deben alternar 2 ventilaciones. Hago 30 compresiones y 2 ventilaciones y luego continúo. ¿Ok? Vamos a ir viendo cuáles son las características que se debe cumplir de estas compresiones torácicas. Pero definitivamente deben denominarse finalmente como de alta calidad. Ahora, los programas comunitarios para los reanimadores LEGO también
implica o está implicada la educación en el uso de desfibrilador automático externo. ¿Ok? Deben saber dónde están ubicados, deben saber a quién llamar para poder acceder a uno con rapidez y obviamente saber programarlos. Entonces, en estas guías recalcan mucho el apoyo del operador telefónico. Obviamente hay líneas especializadas, así como vemos en las películas que se puede llamar el 911. Bueno, es casi una realidad, una constante en la población americana, que saben a qué línea llamar. ¿Para qué? Para que el operador telefónico, que está entrenado también en detectar este tipo de cuadros clínicos, pueda dar algún tipo de instrucción para aplicar reanimación cardiopulmonar, pero sobre todo reconocer el cuadro como tal, ¿no? Dar un diagnóstico y obviamente iniciar las maniobras pertinentes. Y ellos también te apoyan para llamar al personal de salud que te va a proporcionar el desfibrilador o que finalmente va a trasladar al paciente. Entonces, el reanimador sin entrenamiento o que no es personal de salud debe realizar las compresiones torácicas solo usando, digamos, como herramienta principal los miembros superiores, manos, brazos, ante una víctima con paro cardiorrespiratorio en un adulto, ¿ok? Y esperar a que venga el desfibrilador o que vengan los profesionales de la salud. Recuerden, son solo 30 compresiones y se alterna con 2 ventilaciones, pero esto obviamente si el reanimador está solo y no tiene ningún equipo, solamente debería dar compresiones torácicas, ¿ok? Muy bien, y esto también se explica en esta guía, pero ya en función al personal de salud. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando hablamos de una reanimación cardiopulmonar de calidad o compresiones de calidad? Precisamente es importante que sepamos lo que debemos hacer como reanimadores y lo que no debemos hacer como reanimadores, ¿ok? Para empezar, la frecuencia de las compresiones torácicas van de entre 100 a 120 compresiones torácicas por minuto, ¿ok? Y entonces yo les decía, ¿no? Cuando ya les iba anunciando que íbamos a tener esta clase práctica en algún momento, les decía que van ustedes a realizar al menos en un ciclo que comprende 2 minutos, van a realizar entre 200 a 240 compresiones torácicas. Evidentemente, si alguna vez alguno de ustedes lo ha hecho, se dará cuenta que es un ritmo cansado, ¿ok? La idea es que se completen este número de compresiones porque es lo que científicamente, analíticamente y en la experiencia ha tenido una evidencia de resultar en una mejor supervivencia para los pacientes. Es por eso que se estipulan estos números. Ahora, la compresión torácica tiene que tener una profundidad al comprimir de unos mínimos 5 centímetros, máximo de 6. Es un poco complejo calcular en centímetros en ese momento cuánto estás hundiendo el tórax, y para eso están precisamente los simuladores, para que nosotros empecemos a darnos una idea de cuál es la profundidad correcta, cuál es el ritmo correcto que le debemos dar. Pero por regla estipulada en un protocolo, deberían ser mínimo 5 centímetros de compresión torácica en profundidad. Además, debemos permitir que después de comprimir el tórax, este se descomprima de forma completa y así con todas las compresiones torácicas. No es simplemente colocar las manos en el tórax del paciente, ponerle fuerza a la compresión torácica y echarte en sí. O sea, porque hay personas que no llegan a descomprimir el tórax y eso básicamente no ayuda, ¿ok? Lo siguiente sería reducir al mínimo las pausas entre las compresiones. Definitivamente, como les mencionaba, debe ser un ritmo constante, debe ser un ritmo que debes llevar entre 100 a 120 por minuto. Y cuando tú te detienes para poder darle un soporte ventilatorio, por ejemplo, al paciente, o para cambiar de operador, porque muchas veces se cansan los operadores y es mejor cambiar de operador a seguir reanimando de forma agotada, fatigada. Cuando uno reanima fatigado o en malas posiciones, lamentablemente el masaje cardíaco o la compresión torácica pierde efectividad y esto es igual a pérdida de supervivencia para el paciente. ¿Ok? Tengan en cuenta que ustedes
están funcionando en ese momento como el corazón, la bomba cardíaca del paciente. Y entonces ustedes deben garantizar que hay una perfusión sanguínea a todos los órganos, principalmente el cerebro. ¿Ok? Ahora, como decía, ¿no? Se reduce al mínimo las pausas entre compresiones porque este cambio entre operadores debería ser rápido y el cambio entre dejar de comprimir, dar las ventilaciones, también debería ser rápido y volver a comprimir de forma inmediata. ¿Ok? Las ventilaciones adecuadas son 2 ventilaciones después de cada 30 compresiones y cada ventilación solamente debe durar 1 segundo. Esto, como les decía, tiene un ritmo. Ustedes empiezan contando 1, 2, 3, 4, hasta 30 y el reanimador que está soportando o ventilando al paciente con la máscara de ambú, ¿ok? Ese reanimador tiene que estar muy atento a que apenas ustedes cuentan 30, él diga 1, 2, 2 ventilaciones, nada más, ¿ok? Miren cuánto dures, 1, 2, y ustedes empezar nuevamente las compresiones. Es un trabajo sincronizado. Por eso no es válido que si yo estoy haciendo compresiones torácicas y mi compañero, mi colega, mi amigo, no sé, está en la parte, en el soporte ventilatorio, mi amigo de repente esté mirando su WhatsApp, jugando Candy Crush, no sé, mirando a otro lado, porque él tiene que estar tan atento como yo al trabajo sincronizado que estamos haciendo. No es simplemente con una mano, no, se tiene que colocar en una posición adecuada y estar muy, muy atento a cuando yo termine de comprimir el tórax. ¿Ok? Muy bien, solo así se van a garantizar un buen trabajo de reanimación. Y entonces, obviamente, hay cosas que no deberíamos hacer. Tampoco es válido que se comprima menos de 100, ¿ok? Compresiones por minuto, ni tampoco más de 120, ¿ok? Ya es bien conocido que hay ciertas canciones en nuestro medio que te garantizan el ritmo al que debes ir para hacer compresiones torácicas. Entonces, ustedes van a encontrar, si ustedes buscan en YouTube, por ejemplo, y ponen canciones de reanimación cardiopulmonar, van a encontrar desde los Bee Gees y su canción tan popular que se usa, ¿no? Clásicamente para reanimar a los pacientes o para entender cuál es el ritmo, que es Staying Alive, hasta nuevas canciones que han salido en listas actualizadas que incluso mencionan cantantes más contemporáneos. Entonces, eso realmente es algo que puede variar, pero lo que necesitamos es que se den cuenta que las compresiones torácicas, si las hacen muy rápido, también pierden efectividad. Porque no es cuestión de alocarse y comprimir, 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 porque en ese comprimir muy rápido, más allá de 120 por minuto, pierde profundidad la compresión, pierde la capacidad de descomprimirse el tórax y obviamente el operador pierde fuerza y pierde ánimo, ¿ok? Y entonces un operador fatigado no es una persona que pueda ayudar a un paciente en parada cardiorrespiratoria. Y es así también como debemos saber cuándo detenernos. A veces el ego nos gana y pretendemos que no, mejor voy a reanimar todo el ciclo, todo el minuto, todos los 2 minutos, porque no quiero, me da mucha vergüenza que sepan que me estoy cansando antes del minuto. Pero no pasa nada. Es mejor que me digas que te estás cansando antes del minuto porque de repente tuviste un día largo, estás posguardia, estás posexamen, qué sé yo, puedes haber tenido 1000 cosas que hacer y justo ahora en la noche te toca reanimar a un paciente y prefiero que me digas, ¿sabe qué, colega? Estoy cansada, cambiemos y cambiamos. De repente yo estoy mucho más descansada y voy a poder dar un masaje de mayor efectividad o de calidad. Entonces, nunca duden en que si están apoyando una parada cardiorrespiratoria, una reanimación, nunca duden en hacer el cambio de forma oportuna, porque eso va a determinar que un masaje de calidad sea bien brindado al paciente. ¿Ok? Y entonces, bueno, obviamente las demás afirmaciones son las que ya les mencioné, ¿no? Por favor, evitar apoyarnos en el pecho del paciente. No se le apoyen en el tórax del paciente. ¿Ok? Muy bien. Y aquí también hay un cuadro que nos diferencia un poco sobre
algunas características en torno a las compresiones torácicas que se deben realizar de acuerdo a edades, ¿no? En los adultos o en los adolescentes normalmente se guardan las mismas características, sin embargo hay algunas diferencias en los niños que son los pequeños que comprenden entre el primer año de edad y la pubertad y los lactantes, ¿ok? Para empezar, y es algo que vamos a ver como regla general en toda reanimación cardiopulmonar, el operador debe estar seguro de que el lugar donde va a reanimar es un lugar adecuado para él, no solamente para el paciente, sino para el reanimador como tal. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? ¿No? Porque esto nos puede ocurrir en una carretera, en un desastre natural, entonces en un lugar inhóspito, y tantos lugares que tenemos, ¿no? A los que tenemos acceso nosotros aquí como médicos, en la etapa en la que ustedes van a vivir dentro de poco, que es el internado y el serum. A veces tenemos que ir a trabajar a lugares donde pues no se guardan las normativas o estamos muy alejados de la civilización. Y entonces ustedes cuando detectan a un paciente con este diagnóstico, deben saber que la reanimación se realiza en un lugar seguro para ustedes, ¿ok? ¿Qué pasa si un paciente colapsa cruzando la pista? ¿No? Ustedes no se van a poner a reanimar en medio de la pista. ¿Por qué? Porque saben que podrían ser atropellados, podrían sufrir un accidente ustedes. Y entonces, imagínense, ¿no? Un paciente en parada cardiorrespiratoria y ustedes siendo los únicos médicos de la comunidad de repente atropellados, ¿no? O sea, lamentablemente no es lo ideal. Ustedes deben preservar su vida y tratar de ayudar al paciente, ¿ok? Y entonces las dos cosas siempre en simultáneo. Tienen que de repente jalar al paciente a la orilla de la pista, a una vereda, a un lugar más seguro y obviamente buscar ayuda, ¿ok? Esa es la idea. Luego, el reconocimiento del paro cardíaco o cardiorrespiratorio, como les mencionaba, hay que comprobar si el paciente responde. Comprobar si el paciente responde tiene que ser una maniobra enérgica, ¿ok? Es una maniobra enérgica, no es simplemente preguntarle a una voz muy bajita o tratar de no tocar al paciente para decirle, a ver señor, ¿le está bien? No. La respuesta que nosotros esperamos del paciente es obviamente que no esté en parada, ¿no? Entonces para eso nosotros tenemos que ser enérgicos. Si vemos que un paciente colapsa o si un paciente está inconsciente, podría tener muchas razones. Obviamente la más fatal sería que esté en parada cardiorrespiratoria. Entonces para eso nosotros cuando lo llamamos o tratamos de sacudirlo para obtener una respuesta, digamos, neurológica, una respuesta valorando una escala de Glasgow, digamos, tenemos que ser enérgicos con esos pacientes. ¿Ok? Porque también podría no tratarse de una parada cardiorrespiratoria, podría tratarse de un paciente que está bajo efectos de alcohol, bajo efectos de drogas, ¿no? Entonces podría ser un síncope. Y si no somos enérgicos en buscar una respuesta neurológica del paciente, podríamos fallar en el diagnóstico. ¿Ok? Ahora, obviamente a la par tenemos que detectar si hay pulsos, si hay un pulso palpable, ¿no? Esto también se hace en unos 10 segundos. Y entonces, como les decía, ¿no? A la vez también debemos verificar que el paciente esté respirando. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo hacemos todo esto en 10 segundos, doctora? Pues lo vamos a ver en un video para que me puedan entender mejor. Sin embargo, como les mencionaba alguna vez cuando hablábamos de ABCDE, muchas de las maniobras o muchas de las evaluaciones que se hacen en ABCDE se hacen en simultáneo, ¿no? Entonces, a la par que tú ves que ha colapsado, te acercas rápidamente al paciente, lo sacudes para saber si hay respuesta neurológica, ya le estás tocando el pulso carotídeo y ya estás viendo, ¿ok? Con tu otro sentido, que es la visión, si amplexa el tórax o no, si está cianótico o no. Y entonces, en 10 segundos puedes hacer todas esas maniobras, ¿ok? Y detectar rápidamente si hay un problema. Ahora, se activa el sistema de emergencia, hay que llamar por ayuda, hay que llamar a personal de salud, ambulancias, etcétera, y tratar de buscar un desfibrilador automático externo lo más pronto posible o hasta que llegue el personal de salud. Sin embargo, a veces pues no contamos con los medios, no tenemos personas al lado. ¿Qué pasa si nos ocurre estando solos? Pues tendríamos que ir a buscar ayuda, ¿ok? Lamentablemente, si no tenemos esta ayuda, pues
también la supervivencia del paciente es casi nula. ¿Ya? Mandar a alguien de repente, si es que estuviésemos acompañados, ¿no? A buscar el DEA sería lo ideal. ¿Ok? Ahora, en el caso de niños y lactantes, estas características se cumplen. ¿Ok? De repente, si hemos presenciado que alguno de los niños o el lactante dejan de tener una actitud despierta o colapsan, ¿ok? Se siguen los mismos pasos de reconocimiento de una parada cardiorrespiratoria para ellos también. Y si no, de repente si los encontramos ya inconscientes, es un colapso no presenciado, pues deberíamos realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar al menos por 2 minutos y tratar de llamar lo más pronto posible por ayuda, ¿ok? Sobre todo para poder tener a la mano nuestro desfibrilador automático externo. Y obviamente, una vez haciendo llamado de emergencia, tenemos que continuar la reanimación cardiopulmonar. Ahora, hay una relación entre compresiones y ventilaciones que se debe aplicar de acuerdo a la cantidad de reanimadores que existen. En el caso de los adultos y los adolescentes, independientemente si tenemos 1 o 2 reanimadores, las compresiones torácicas son 30 y las ventilaciones son 2, ¿ok? Y en el caso de los lactantes y los niños, si hay un reanimador, se cumple la misma relación, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Y si hubiesen 2 o más reanimadores, son 15 compresiones torácicas cada 2 ventilaciones, ¿ok? Las compresiones torácicas se corresponden en las mismas características en las distintas edades también. Vamos a ver esas características que debe cumplir toda compresión torácica de calidad, ¿ok? Para empezar, la frecuencia deben ser las mismas, de entre 100 a 120 compresiones torácicas por minuto. La profundidad es de al menos 5 centímetros en adultos adolescentes. En los niños tiene que ser al menos 1/3 del diámetro de, digamos, anteroposterior del tórax, que son también calculando unos 5 centímetros aproximadamente, también de acuerdo al tamaño del niño. ¿Ok? Y en el caso de los lactantes, al menos 4 centímetros, ¿ok? Acá baja un poquito la profundidad de la compresión. La posición de las manos para poder hacer un masaje cardíaco de calidad, una compresión de calidad, es colocando las 2 manos en la mitad inferior de nuestro esternón, en el caso de los adultos. Y en el caso de los niños mayores de 1 año, pues esto puede variar, ¿no? O colocamos las 2 manos también, o simplemente una mano en la mitad inferior del esternón. Puede ser cualquiera de las 2 opciones de acuerdo al tamaño del niño. Y en el caso de los lactantes, si tuviésemos un reanimador, solamente se usan los dedos, de preferencia los dedos, los primeros dedos de las manos, ¿ok? El pulgar en el centro del tórax, por debajo de la línea intermamilar, ¿ok? Entonces, eso es en el caso de que sea solo un reanimador. Si hubiesen 2 reanimadores o más, ¿ok? Nuevamente, los 2 pulgares alrededor y manos alrededor del tórax, así como si cogiéramos el tórax del lactante y ponemos los pulgares en el centro del tórax, por debajo de la línea de los pezones o intermamilar, y comenzamos las compresiones torácicas con nuestros pulgares. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hay algunas cosas que ya se repiten porque esto es básicamente las características de un masaje de calidad. Muy bien. Y entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Los pasos son simultáneos, hay que reducir los tiempos, esto es tiempo dependiente, a menor tiempo, mayor supervivencia, mayor capacidad de devolverle al paciente la vida con calidad, ¿ok? Porque también la idea no es reanimar a un paciente un tiempo tan prolongado cuando sabemos que la circulación cerebral ya no es efectiva, ¿ok? Va a quedar, obviamente, tenemos que pensar en las secuelas que derivan de una reanimación muy prolongada o de una reanimación inefectiva, ¿ok? Ahora, hay que tener cierto ritmo, obviamente, para evitar fatigas, y hay que estar reevaluando a los pacientes constantemente, ¿no? Se habla de al menos una reevaluación cada 2 minutos. Entonces, hay que estar vigilando. Obviamente esto se hace a cargo de un equipo. Cuando es intrahospitalario, esto está a cargo de un equipo más amplio de personal de salud, donde uno es el líder, uno realiza compresiones, otro maneja vía aérea, otro maneja medicación, otro amplía anamnesis,
otro coloca vía periférica, y entonces hay que siempre trabajar en equipo en lo posible. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre ese sistema de activación de respuesta de emergencia. Obviamente hay que solicitar ayuda siempre cuando veamos una víctima que está ante una inminente parada cardiorrespiratoria. Obviamente convendría que sea una persona profesional, ¿no? Que podamos llamar personal capacitado, que pueda darnos el apoyo necesario, pero a veces no se puede de esa forma. Hay que llamar a la persona que esté más cerca, al menos para que ésta sí pueda buscar el personal de salud que acuda en nuestra ayuda. ¿Ok? Y entonces, como van a ver ustedes este símbolo, esta cadena de supervivencia, pues tiene lo básico que debemos nosotros cumplir, ¿no? Llamar por ayuda, realizar compresiones torácicas de calidad, darle uso al desfibrilador automático externo y cuidados post-resucitación. ¿Ok? Obviamente estas guías en los últimos ya casi 10 años le han dado mayor énfasis a las compresiones torácicas, porque obviamente, y ya sea, ¿no? De origen cardíaco, ¿no? Como bien dice esta teoría, porque precisamente ustedes están cumpliendo el papel o el rol de un corazón. Entonces, tiene que ser un trabajo que permita una circulación efectiva. ¿Ok? Ahora, con respecto a la prioridad de las descargas frente a la reanimación cardiopulmonar, obviamente, si contáramos con un desfibrilador automático externo de forma inmediata, pues podríamos tener la capacidad de detectar un ritmo de parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y darle el tratamiento más adecuado, que es una desfibrilación, a estos pacientes para que reviertan ese cuadro y nosotros poder continuar dándole los cuidados necesarios y resolver la causa de base, ¿no? Sin embargo, muchas veces no contamos con estos equipos y lo que nos queda en este caso es seguir reanimando. Muy bien, ahora, cuando hablamos de una calidad alta o una reanimación de calidad, no solo se refiere a que debemos cumplir con los parámetros de la frecuencia de las compresiones torácicas, la profundidad de las compresiones torácicas, evitar apoyarse sobre el tórax, sino también recordar que hay que hacer efectiva la cadena de supervivencia, ¿ok? Y tratar en lo posible de revisar también esos algoritmos, porque ayudan mucho, ¿no? Ayudan mucho a tomar algunas decisiones. Ahora, las decisiones en estos casos no son difíciles. Ya les decía que hay que estar un poco preparados para ese momento, me refiero que entrenados es lo ideal, ¿ya? Porque ya automáticamente lo que debemos saber es que pedimos ayuda e iniciamos compresiones. Ok, acá también nos explican un poquito que cuando llega el desfibrilador hay que comprobar de forma automática, lo hace este dispositivo, si es que hay un ritmo desfibrilable o no. ¿Ok? Si hubiese un ritmo desfibrilable, le va a dar una descarga. Eso es algo automático, ahorita vamos a ver también cómo funciona. Y después de la descarga debemos reanudar la reanimación cardiopulmonar de forma inmediata por un ciclo más de 2 minutos. ¿Ok? Hasta que nuevamente el desfibrilador te indique que quiere volver a leer el ritmo cardíaco del paciente. Y así, si es que encuentra nuevamente un ritmo desfibrilable, lo desfibrilará o le dará una descarga, y si no, ustedes deben continuar la reanimación con las compresiones torácicas, ¿ok? Si no es un ritmo desfibrilable, tienen que seguir con las compresiones torácicas de forma inmediata. Cada ciclo dura 2 minutos hasta la reversión por el equipo. Muy bien, y entonces también les he colocado acá un poco de información sobre la guía europea. Hemos revisado hasta ahora lo que dice la guía americana. Hay muchos conceptos de la guía europea que no difieren de la guía americana. ¿Okay? Nuevamente resaltan el hecho de pedir ayuda. Lo que sí mencionan es que obviamente el realizar una desfibrilación o tener un DEA y realizar una descarga a un ritmo desfibrilable en los 3 a 5 primeros minutos del colapso del paciente produce una tasa de supervivencia de hasta el 70%, imagínense, ¿no? O sea, qué ideal sería
que tuviésemos a la mano o que tuviésemos un sistema de respuesta a emergencias de ese tipo. En el país nos limitamos bastante, no solamente porque tenemos limitación de equipos, tenemos limitación de personal, no todos se entrenan, ¿ok? Yo no solamente trabajo en el hospital, sino trabajo en algunas clínicas donde soy testigo de que muchas personas que trabajan en emergencia no se entrenan en reanimación cardiopulmonar, no saben reanimar, no saben manejar una intubación de emergencia en una parada respiratoria, y entonces es por eso que nosotros recalcamos mucho la importancia de este curso para ustedes, que están en una etapa en la que tranquilamente antes de llegar a un internado o a un serum y posteriormente a trabajar en las clínicas, en las áreas de emergencia y muchas veces en áreas críticas de emergencia, ustedes sí tienen este conocimiento, este entrenamiento inicial que debería estimularlos a seguir entrenándose, ¿ok? Porque sí es muy importante en el área donde vayan a trabajar. Si ustedes son buenos líderes de equipo y saben hacer reanimación cardiopulmonar, van a salvar vidas, ¿ok? Independientemente de la especialidad que tengan. Y miren cómo es que ayuda, ¿no? Saber usar un desfibrilador, saber dónde está, activar la llamada de emergencia de forma inmediata y las compresiones torácicas. Muy bien, entonces, en cualquiera de los dos continentes, americano o europeo, las compresiones torácicas tienen la más alta evidencia de efectividad, pero cuando se hacen con características de calidad, ¿ok? Aquí las menciono nuevamente para que las puedan revisar. Y entonces, la guía americana, la guía europea y la guía americana también coinciden en que el ritmo de las compresiones torácicas debe guardar una relación 30-2 con respecto a las ventilaciones, ¿ok? Otros detalles es así como se coloca la mano, ¿ok? Las dos manos. Vamos a ver si acá puedo poner el puntero. Es así como se colocan las manos, ¿ok? Una te va a servir de base, la otra la abraza, y ese es el tercio inferior del esternón. Miren bien cómo está colocado los brazos de en este gráfico, los brazos del operador, del reanimador. Los brazos no se doblan en el codo, no se tiene por qué usted relajar sobre el paciente. La idea es que usted traslade todo el 60% de su peso al menos sobre el tórax del paciente. ¿Para qué? Para que pueda llegar a hacer una compresión efectiva sobre el corazón del paciente. Y entonces, si usted se relaja, si pone los brazos flácidos, si no los pone en recto, y si, digamos, no coloca la posición de las manos de forma correcta, ese 60% de su peso corporal no va a poder trasladarse. Va a llegar de repente el 20%. Todo eso se va a ir perdiendo en cada angulación que usted tenga. Entonces tiene que colocar los brazos de forma correcta. ¿Ok? Vamos a ir viendo eso en un videito que les voy a mostrar. Nuevamente aquí, ven, les decía, la compresión torácica debería tener un traslado del peso de más del 60%. Traten de que la superficie donde reaniman sea firme, traten de que no sea en una cama. Si está en una cama muy blanda, a veces están en camilla. Las camillas tienen obviamente una base dura y los colchones no son tan buenos, ¿no? Entonces, básicamente reanima sobre una superficie firme. Pero hay camas en los hospitales, a veces o de repente ocurre en casa, y el paciente está en la cama, entonces ustedes tienen que trasladarlo a una superficie, digamos, en lo posible. Si están con bastante gente alrededor, al suelo. Y si no, si están de repente en el hospital o algo, poner una superficie por debajo del tórax, una tablita, una madera, algo que esté en la mano por debajo del tórax para darle firmeza a esa reanimación. ¿Ok? Porque de nada me sirve también que el paciente esté en una superficie súper flácida y que yo empiece a reanimar, entonces yo me voy a ir, mi cuerpo, mi peso y, digamos, mi maniobra se va a ir junto con el colchón, ¿no? Y no voy a reanimar absolutamente nada. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle también, ¿ya? Muy bien. Entonces acá, de todas maneras, les pido que revisen estos gráficos, ¿ya? Porque es la forma, digamos, más correcta de posicionar las manos, el cuerpo. Esto es controversial al momento. Las ventilaciones ya no se dan de esa forma, ahora lo vamos a ver, pero es como antiguamente se maneja. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a pasar al primer video, ¿ya? Precisamente quiero que por favor
estén muy atentos a cómo reconoce. Ahora, de repente, yo le pondría un poquito más de ganas al reconocimiento o a buscar la respuesta neurológica del paciente, ¿ya? Pero básicamente esta es la secuencia que debemos cumplir. A ver, veamos un ratito. Lo que él está haciendo, evidentemente, es una reanimación con un sistema que le permite a él saber si está haciendo compresiones adecuadas. Importante es ver cómo ha posicionado los brazos, importante es ver la profundidad de esas compresiones que queremos mejorar en ese video. Obviamente nosotros vamos a procurar en la práctica darle mucho más entusiasmo al tema, ¿ok? Pero el reconocimiento del paciente generalmente es más enérgico y él debería acortar la cantidad de segundos que entre dejar las compresiones y dar las ventilaciones. Esto es un poquito más dinámico, es un poco más rápido, pero nos sirve mucho para entender la posición de las manos, la posición de los brazos, a qué altura se coloca las dos manos para realizar las compresiones y sobre todo más o menos calcular la profundidad. En la práctica eso va a ser mucho más evidente para ustedes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y obviamente él está a la espera del desfibrilador automático externo. Vamos a ver. Un minuto que se perdió por el video. Bien. Quiero que vean este otro video en el cual se ejemplifica bastante bien el uso de un desfibrilador automático externo. ¿Ya? Van a ver cómo el desfibrilador automático externo da instrucciones. Ya ver, ojo con esto. Muchas veces las instrucciones están en inglés, ¿ok? Entonces es importante que ustedes también empiecen a entrenar el inglés. Todo médico debería tratar al menos de saber inglés para poder leer información en inglés, porque eventualmente todas las cosas actualizadas que salen están en inglés. ¿Ok? Entonces tratemos de mejorar eso. Y segundo, porque algunos desfibriladores automáticos externos están con instrucciones en inglés, así que hay que de repente verlo por ese lado. Vamos a ver, activar el video. Doctora, disculpe, no hay audio por si acaso. Por ejemplo, el movimiento que él hace de los brazos es ineficiente, ¿no? Miren cómo dobla los codos, eso no se debe hacer. Sí está bien caracterizada digamos, el número de compresiones y la profundidad. Pero este movimiento que él está haciendo en el video fatiga mucho y pierde la capacidad de trasladar el peso de ustedes hacia el paciente. Lo que sí es interesante es el DEA, ¿no? Miren, ella va a activar, va a colocar unos parches. Hay que desnudar el torso y colocamos los electrodos. Generalmente llevan instrucciones de dónde se deben colocar, ¿ok? Aproximadamente en el ápex del corazón y el otro
en el lado derecho. Ahí mejora la posición. Bien. A ver, vamos a pasar. Bueno, les decía, ¿no? La importancia de estos dos videos es precisamente ver algunos detalles. Ya escenificar un poco lo que les he venido explicando y darnos cuenta de algunas características. Importante en el DEA es que sigamos las instrucciones al ritmo que el DEA lo haga. ¿Ok? El DEA te dice, aparta las manos, estoy leyendo el ritmo cardíaco, entonces hay que apartarnos, me refiero a dejar de hacer compresiones torácicas, a esperar que el DEA detecte si hay un ritmo de desfibrilación o desfibrilable y estar atentos a la indicación que dé después de la lectura. Entonces, automáticamente el DEA te va a decir, voy a realizar una descarga. A veces te pide presionar un botón para la descarga, a veces lo hace de forma automática, pero luego también te dice que reinicies las compresiones o la reanimación cardiopulmonar. ¿Ok? Entonces, estén también muy atentos. No es que simplemente el DEA va a desfibrilar y ahí queda el paciente. No, desfibrila y uno sigue reanimando al paciente. ¿Ok? Eso debe ser automático. Y ahora, obviamente, ante el contexto de COVID, muchas de las cosas cambiaron con respecto a reanimación cardiopulmonar. Hay guías de la Sociedad Española, específicamente de la Sociedad de Medicina Intensiva Española, que le ponen mucho énfasis realmente a sus actividades sobre reanimación cardiopulmonar. Ellos incluso tienen un día estipulado en el año para reunir a su población, a sus comunidades, a sus operadores LEGO y ser capacitados por el personal de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen una cultura mucho más abocada a la, digamos, a las medidas no solamente preventivas, a una salud preventiva, sino también a la resolución de este tipo de cuadros clínicos de forma inmediata, comunitaria y, digamos, con bastante apoyo, no solo del sistema de salud, sino por ellos mismos. ¿Ok? Entonces es importante ver algunos detalles. Para empezar, siempre como uno de los objetivos, así como queremos salvar la vida del paciente, es tratar de minimizar la exposición del reanimador. ¿Ok? Tratábamos de minimizar lo mínimo la exposición que podíamos tener ante un paciente con COVID o con sospecha de COVID-19 y lo mismo puede aplicar al momento para pacientes no solo con COVID, sino con cuadros respiratorios en los cuales tenemos un riesgo alto de contagio. Entonces siempre hay que estar atentos a este tipo de maniobras, sobre todo si son intrahospitalarias. ¿Okay? El uso de nuestra principal herramienta como la higiene de manos y ahora el acceso que tenemos de repente a algunas mascarillas nos permiten a nosotros poder protegernos un poco más ante una reanimación que evidentemente nos pone en contacto directo con los pacientes. ¿Ok? Ahora, como les decía, ¿no? Habían algunas recomendaciones específicas sobre el tipo de protección de vía aérea que teníamos que tener. Hoy en día eso ya no es tan estricto. Obviamente aquí en el Perú deberíamos tratar de, en lo posible, ¿no? En el ámbito intrahospitalario, el uso de máscaras N95, si es que tenemos, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio en un paciente que evidentemente tenía un COVID o tenía una tuberculosis pulmonar o tenía un cuadro de influenza grave. Entonces es importante que nosotros también nos protejamos. Obviamente la seguridad del lugar de la atención es importante. Les decía que el sitio debe ser seguro no solo para el reanimador y para el paciente. También hay que minimizar el riesgo de infecciones para nosotros y tratar de, digamos, guardar las normas pertinentes sin necesidad de perder minutos valiosos, ¿no? No es que no voy a reanimar si no tengo, pues, una mascarilla, unos guantes, ¿no? Eso a veces no es posible, pero en la medida de lo posible hay que tratar de protegernos, ¿ok? Ahora, no estaba o no está estipulado en estas nuevas guías el acercarnos directamente a la vía aérea del paciente, ¿ok? Ya no deberíamos acercarnos de tal forma y abrir la vía aérea, tal vez usar maniobras un poco más indirectas, ¿ok? Pero no acercarnos completamente a la vía aérea del paciente.
¿ok? O tratar de no abarcar, por ejemplo, la cavidad oral sin guantes en lo posible, ¿no? Porque a veces por el tema de la premura metíamos la mano a ver buscando algún objeto extraño que esté obstruyendo la vía aérea. Ahora hay que tener un particular cuidado, ¿no? No solamente por un tema de COVID, sino por un tema de que el paciente de repente no esté inconsciente, de repente te muerde, de repente te lesiona, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Muy bien, llamar por ayuda, indispensable en todas las guías, ¿ok? Iniciar la reanimación cardiopulmonar solo con compresiones torácicas. Y es aquí donde hay ese punto de quiebre, ¿no? Como verán en las guías anteriores, el soporte ventilatorio era básico, importante después de las 30 compresiones. Hoy en día, eso solo se hace cuando el personal de salud ya está in situ, dando el soporte de reanimación cardiopulmonar y tienen las herramientas adecuadas. Ejemplo, una máscara facial con sistema de AMBU. ¿Ok? ¿Por qué? Porque directamente vas a colocar la máscara y vas a dar con la ventilación con el AMBU. No te acercas, no acercas tu vía aérea a la vía aérea del paciente, no metes la mano dentro de la cavidad oral y permites darle la ventilación adecuada. ¿Ok? No intercalar respiraciones de rescate, o sea, boca a boca. Esta maniobra boca a boca ya no existe, ¿ok? Muy bien, y entonces aquí lo vemos claramente, ¿no? No maniobras boca a boca, no acercarnos al paciente. Obviamente, esto se vio reforzado por el COVID, pero se sigue aplicando hoy en día, ¿ok? Muy bien, recordar siempre la seguridad para ustedes, siempre pedir ayuda, evaluación en 10 segundos de conciencia y respiración, circulación. Por favor, la circulación tienen que buscarla en un pulso o en una arteria que tenga un flujo adecuado. Recuerden, en una parada cardiorrespiratoria, independientemente de la causa, hay una disminución del gasto cardíaco. Y entonces, ante esta disminución, también hay maniobras o se activan los sistemas a nivel de vasos sanguíneos y muchas veces los vasos están colapsados o los vasos pequeños tienen muy poco flujo de sangre a nivel periférico. Por lo tanto, los únicos pulsos que nos podrían ayudar para poder realmente detectar si el paciente está con ausencia de pulso o en parada cardiorrespiratoria es el carotidio o el femoral en su defecto, ¿ya? Y siempre, vital, después de pedir ayuda, inicias las compresiones torácicas. Muchas cosas cambiaron por el COVID, sin embargo ya nos hemos ido adaptando, ya hemos ido volviendo un poco a nuestra realidad y debemos tener en cuenta y llevarnos esa lección nada más, ¿no? Muy bien, ahora con respecto a, digamos, al uso del desfibrilador automático externo en casos de pacientes con COVID, realmente no tendría por qué variar nada porque es un dispositivo que se coloca de la misma forma y que evita que tengamos un contacto directo con el paciente, así como una respiración boca a boca, ¿no? Eso no está implícito, así que las maniobras siguen siendo las mismas. Pero hay una situación que ya es la última que voy a mencionar, que es bastante particular, que empezó de repente a tomar mayor atención desde la época de COVID porque teníamos pacientes en las UCIs o en las emergencias, en las observaciones y en las hospitalizaciones en posición prona, ¿no? Y el prono es precisamente para los que de repente nunca han visto un paciente en prono, es el paciente que está boca abajo, ¿ok? Normalmente nosotros cuando estamos hospitalizados, enfermos o con insuficiencia respiratoria, estamos boca arriba con un sistema oxigenatorio de soporte, ¿no? Ya sea un sistema de bajo flujo, un alto flujo o con ventilación mecánica. En el caso de estos pacientes, las hipoxemias eran tan severas y refractarias a tratamiento que una de las maniobras, digamos que mejoraban de alguna forma, en algunos casos nomás, la hipoxemia, era precisamente la posición prona. ¿Ok? Es un poco amplia la explicación que se podría hacer sobre por qué el prono mejora la hipoxemia, ¿no? Pero básicamente es por un cambio de presiones a nivel torácico, o sea, y esto en relación precisamente a la ocupación y el nivel de ocupación en el tórax, en los campos pulmonares, por los infiltrados intersticio-alveolares que se presentaban en un contexto de COVID o de neumonía por COVID y además a veces neumonías sobreagregadas. Entonces, al poner al paciente en posición prona, muchas veces se liberaban las presiones del tórax que estaba comprometido por la enfermedad misma y permitían pues que el paciente en esas zonas que estaban mal ventiladas
ventilen un poco mejor en posición prona, ¿ok? No es la solución, pero es una maniobra extraordinaria que ayuda a muchos pacientes y que obviamente en un contexto de parada cardiorrespiratoria es un poco difícil pensar cómo reanimar a este paciente, ¿ok? Para empezar, no es con el COVID que se empieza a pensar en este tipo de reanimación cardiopulmonar en prono, sino ya esto data desde el año 1992, donde hubo un primer reporte de reanimación cardiopulmonar en pacientes que estaban siendo operados por neurocirugía, obviamente seguro por columna, y que estos pacientes precisamente son operados en prono. Y entonces ya habían registros, tanto en el año 1992 como en el año 1996 también se reporta el primer caso de distrés respiratorio agudo que fue reanimado en posición prono, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hace? ¿No? ¿Qué es lo que haríamos? Para empezar, todo en medicina debe tratar de orientarse a disminuir riesgos para el paciente, ¿no? A veces es más fácil pensar que de repente es un paciente que solo tiene un dispositivo oxigenatorio, de repente una cánula binasal, una máscara Venturi, una cánula de alto flujo, y que está en prono, ¿no? Como si estuviésemos boca abajo en nuestra cama. Eso sería más sencillo. Paciente que hace un paro en ese contexto, vienes con uno o dos personas más y lo voltean rápidamente y empiezan a hacer la reanimación cardiopulmonar. O sea, eso no te puede llevar más de 3 segundos, ¿ok? Digamos, supinar al paciente. Sin embargo, el contexto cambia mucho cuando el paciente está intubado, por ejemplo, o cuando el paciente tiene dispositivos como catéteres, es un paciente realmente crítico y que hace una parada cardiorrespiratoria en prono. Allí hay que sopesar algunos riesgos y beneficios para el paciente, ¿no? Muchas veces la reanimación se inicia en prono. ¿Por qué? Porque, a ver, podría yo estar de repente con un personal o dos personas, somos 2 personas en la UCI, por ejemplo, ¿no? Y si yo pretendo voltear a este paciente y de repente es un paciente obeso, no lo voy a poder voltear solamente con una persona. ¿Qué implicaría esto? Que de repente volteándolo y arriesgándome a voltearlo con una persona más, a un paciente obeso que está intubado, podría yo, al voltearlo, retirarle accidentalmente el tubo endotraqueal y empeorar la situación, ¿ok? O retirarle el catéter, por donde también voy a proporcionarle o administrarle medicación para la reanimación avanzada. Y entonces yo no me puedo dar ese lujo de empeorar la situación. Y por eso se ideó la forma de reanimar en prono, ¿ok? También, ¿no? Las maniobras deben cumplir una calidad en la reanimación. Ahora, ¿dónde se ponen las manos para hacer las compresiones dorsales? Evidentemente ya no son compresiones en tórax anterior, sino en tórax posterior. Y las manos se deberían poner entre las escápulas, ¿ok? Con una profundidad también de 6 centímetros aproximadamente a ritmo de 120 compresiones por minuto, ¿ok? Nosotros tratamos de simular lo que es el trabajo de la bomba cardíaca, ¿no? Hay diferentes teorías que plantean que esta posición prona y reanimar en posición prona, pues sí ayuda, ¿no? Sin embargo, bueno, muchas veces las maniobras, simplemente porque no se saben hacer, pueden fracasar, ¿ya? O porque no se han leído nunca o no se han visto nunca, podrían tener alto índice de fracaso. Entonces, importante, cuando un paciente está en prono, ¿ok? Y hace una parada cardiorrespiratoria, buscar ayuda primero, comenzar la reanimación cardiopulmonar en posición prona. ¿Cómo se colocan las manos? Bueno, hay varias formas, ¿ok? Como les decía, ¿no? Les van a mencionar que a la altura, digamos, medial del tórax, se ajusta en la mitad del tórax. Para ser un poco más exactos, debería ser entre las espinas escapulares, es un punto de referencia importante. Proporcionar una fracción de oxígeno al 100%, de preferencia si el paciente está en ventilación mecánica, desconectarlo y darle soporte con máscara de ambú. Y si el paciente de repente saca un cánula de alto flujo, etcétera, retirarlo y darle con una máscara facial conectada al ambú, ¿ya? Y obviamente buscar también ritmos desfibrilables. ¿Cómo? Traigo el desfibrilador y coloco mis palas o coloco mis parches para detectar si el ritmo es desfibrilable o no y realizar la descarga necesaria si es que hubiese la necesidad. Ok, ahora vamos a ver una foto donde se colocan esas almohadillas de la desfibrilación y obviamente continuar con el soporte avanzado. Ok, la pregunta del año sería, ¿está siendo efectivo mi reanimación cardiopulmonar en el paciente durante, digamos, en esta posición?
¿ok? Debo monitorizar para ello, para cuando yo estoy haciendo una maniobra o como se hace todo en medicina y como hemos aprendido en este curso, todo debe ser reevaluado, ¿no? Entonces, si yo estoy dando un ciclo de 2 minutos de compresiones torácicas, debo valorar, por ejemplo, si cumple con los objetivos de mejorar o mantener una presión arterial, de devolver el ritmo cardíaco, de repente si estaba en asistolia, de repente empezar a ver si hay ritmo cardíaco registrado en el electrocardiograma, ver pulsos, ¿ok? Y obviamente si el paciente estaba intubado también ver si detecta o no CO2. Si la respuesta a la reanimación en prono es efectiva, perfecto, se continúa, ¿ok? Y si no es efectiva, pues debes supinarlo de emergencia, con los riesgos. A ver, obviamente yo les explicaba que eso tenía riesgos, ¿sí? Sin embargo, seguir reanimando y no tener efecto en la reanimación, ¿ok? O sea, estar reanimando por gusto prácticamente, pues excede a todo riesgo que yo pueda tener al supinar al paciente, ¿ok? Entonces, si yo veo que mi reanimación cardiopulmonar no tiene éxito en prono, rápidamente lo supino, ¿ok? Riesgos voy a tener, sí, pero no van a ser mayores al que les estoy mencionando, ¿no? De seguir reanimando por gusto al paciente, sin efectividad. Verificar siempre si se desplaza el tubo endotraqueal al voltearlo, si se desconecta del ventilador. Básicamente esos dos son los riesgos, ¿no? Perder el soporte de vía aérea. Y es así como ustedes pueden ver que se posicionan las manos, ¿no? Recuerden la posición de los codos, de los brazos, antebrazos y las manos. Básicamente está aquí entre las dos espinas escapulares, aquí también. Y vean ustedes cómo el segundo reanimador coloca la mano por debajo del tórax para hacer de soporte o de una base más firme cuando el reanimador 1 realice las maniobras de compresión torácica. Y aquí es donde podemos ver dónde se colocan las palas, ¿no? Algunos mencionan como punto de referencia la línea axilar media, otros también las espinas de las escápulas. La idea es que se coloque de esta forma bilateral y podamos detectar el ritmo cardíaco si es desfibrilable o no y descargar. Recomendaciones entonces, ok, si el paciente está en prono, sin una vía aérea avanzada, o sea, no está en ventilación mecánica, tratar de supinarlo rápidamente e iniciar la reanimación. Si el paciente está en prono, con soporte de ventilación mecánica, intubado, más bien se recomienda evitar moverlo a posición supina, a menos que esto sea realizado sin riesgo o que no esté siendo efectiva la reanimación en prono, ¿ok? Ahora, cuando supinamos, ¿no? Que es una de las cosas que hemos estado mencionando cuando hemos tocado el tema, pues cuando no está siendo efectivo, ya eso se los había mencionado, y obviamente, más allá de las características que les digo, hay que tratar de tener un objetivo, siempre cuando uno aplica una maniobra médica de tratamiento, hay que tratar de cumplir ciertos objetivos, ¿no? No solamente la recuperación del pulso, sino, por ejemplo, con respecto a la presión arterial, tratar de mantener una presión arterial diastólica mayor de 25. ¿Ok? También supinamos cuando ya detectamos que en prono el paciente de repente tiene ya problemas de vía aérea. Ejemplo, ¿no? Hisoparo un paciente y de repente yo me aboco y veo las compresiones y me entusiasmo con ese detalle, pero de repente no veo que el paciente se le ha doblado el tubo y que obviamente el paro es porque no está circulando ningún tipo de flujo de aire hacia su vía aérea. Y debería corregir digamos, esa maniobra, debería corregir esa causa mecánica que me está ocasionando todo el problema. Entonces, yo sé que es un poco difícil a veces pensarlo de esta forma, pero el médico que está atendiendo una parada cardiorrespiratoria tiene que tener más de 2 ojos, ¿ok? Tiene que estar alerta, sus 5 sentidos tienen que estar al 100%. Entonces, hay que estar mirando detalles, porque cualquiera de esos detalles podría ayudarnos a darle un mejor tratamiento al paciente, ¿ok? Si no logramos un RCP adecuado, yo diría que si veo que en 2 a 4 minutos como máximo no pasa nada con esa reanimación, obviamente el supinar es inminente. ¿Ok? Muy bien, eso sería todo. Yo les agradezco por su atención. No sé si tendrán alguna pregunta. Si todo quedó claro.
Todo claro, doctora. Ya, perfecto. Sí, es una clase bastante light, pero muy importante realmente. Así que bueno, solamente traten de que en sus prácticas se puedan aplicar las características de una compresión torácica de calidad. Básicamente es practicarlo. Espero que a lo largo de sus carreras no se encuentren con muchas situaciones de este tipo, pero hay que estar preparados para todo. Sobre todo porque así te toque una sola vez en toda tu vida. La idea es dar tu mejor performance, digamos, ¿no? Porque eso puede salvar una vida. Así que, nada, chicos, yo les agradezco mucho la atención y vayan a descansar. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias, Gracias, doctora. Cuídese. doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Cuídense, chao.